Ignacio Tachi Bonancea. ¿Cómo anda la gente? Bienvenido, largo de una. Está perfecto. Largo de una. Así que estuviera reacostumbrado. No, yo creo que... Está muy bien, está muy No bien. sabía si había presentación, Sí. había que empezar a hablar No. del Pero comienzo. sí, digamos, lo vamos a contextualizar Bueno, un poco porque, dale, digamos, vamos. salvo yo que te conozco el jardín de infante y de ahí en adelante, que Exactamente. no vamos a decir, no vamos a spoilear la Que tuviste- cantidad de años. tuviste tranquilo. privilegios. Sí, tuve Privilegio en la noche. Tal cual. Ahora probablemente podamos hablar algo de eso, de los privilegios de la noche. Bueno, estamos con Ignacio Tachi Bonancea, digamos, es ex DJ de Coyote, de Fancy, de Flop, de Metrópoli. Bien, actualmente está dedicado al diseño y también a la producción de imágenes. Así que, bueno, para nosotros es un gusto porque en realidad el programa arrancó con la escucha de música. Es decir, arrancamos planteando de cómo en los 90 se había modificado de alguna manera nuestra dieta musical, bien, a partir del surgimiento de la FM, de los Walkman, y eso fue como modificando un poco la forma en la cual nosotros escuchamos música. Pero te vamos a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que, digamos, con lo que hace de vos en el ejercicio como DJ, ¿no? Es decir, ¿vos te acordás cuando empezaste a hacer DJ? Sí. ¿Y dónde? Yo empecé siendo como... Bueno, ahora no tanto, pero en la época que yo empecé a ser DJ, Sí. normalmente se empezaba con fiesta 15 y casamiento. Tal cual. Y empecé... Por eso te digo que vos sos uno de los testigos, porque yo Sí. tenía, qué sé yo, 14 años y Tal cual. iba a poner a la fiesta 15, que en esa época eran... Yo decía, es alguien más grande que yo que tenía 15 años. Tal cual, imagínate. tal cual. Era alguien... O sea, empezaste a Éramos trabajar to- desde muy joven. Muy para joven. que se entere la 14 gente. años. ¿Y ponele. como ayudante de alguien o solo? No, solo. Porque yo tenía, en realidad, mi cuñado, que él ya sí ponía música, Ujú. era más grande que yo, y él en ese momento era como en Villa María... Sí, era Malio Telgar. Malio Telgar, era lo mejor que había. Entonces yo empecé a ver eso, él me llevaba muchos años a mí, y yo empecé a verlo a él, ya lo tenía como, viste, un referente, alguien grande. Y bueno, hasta que yo le dije, che, yo quiero arrancarme un equipo. Hasta que en un momento me armó un equipo y me dijo, toma, acá está. Este es el Lárgate. equipo, este es más o menos así, te grabo algo, los discos te los presto y bueno, y está. Y bueno, y así arrancamos y por ahí empezamos con alguna fiestita de 15, Sí. algunos casamientos que ahora yo siempre por ahí me pongo a pensar y digo, qué raro que en un casamiento de alguien llegue alguien de 15 años a ponerte música. Ujú. Bien. Pues vos ahora decís, me queda un chico de 15 años ponerme música en mi casamiento. Claro. ¿Viste? Pero bueno. Primero que no podría entrar, a lo mejor. No, pero más allá de Te eso, empezás a ¿viste? preguntar, ¿tendrás seguro una el carita lugar? de nene, decís, claro, una carita de nene, decís, ¿qué pasó acá? Pero bueno, No o sea, teníamos un acompañente que era grandote, digamos. claro, por pero ahí era la misma disimular. edad. Era la misma edad, era nada la misma más. edad mía, pero tenía era otro más, tamaño. nada Era más. otro tamaño, era más grandote que era Guillermo. Guillermo también, un correro también, amigo nuestro, compañero de colegio, y él era como el ladero mío, era Batman Robin. ¿Y dónde O sea, se hacían? cualquiera, ¿Dónde se hacían las fiestas de 15 o casamientos en esos años? ¿Clubes? clubes, en ese momento... Yo me acuerdo de haber ido con vos. No hay al salones de eventos Sarmiento, todavía. no existía. No eso. existe. A ver, Margut fuimos también. sí, Margut, Margut. a ver, el Sport, Sí. Margut, ATE, ¿qué otros lugares? No existía el salón de evento Claro. que hay ahora. Ujú. Era algo más chico. Se hacían Sí. centros vecinales. ¿Y los equipos con los que trabajabas, te los habías procurado vos, los Me los armabas? había armado mi cuñado. Ajá. Y yo salí con eso. Y eso era disco. ¿Qué era? En esa Y época era disco, 100% disco. 100% disco. Era una mudanza cada vez. Y yo me acuerdo que los primeros discos me los empecé a comprar. Yo hacían remate feria, ese tipo de cosas, y por ahí buscaban gente para servir. Yo agarraba, iba a servir, me pagaban, con eso me iba a feria musical en ese momento, Que es el mismo lugar que está que ahora. el mismo lugar que está ahora, y me compraba, yo me acuerdo si me cansaba para 4 o 5 discos. Me buscaba más o menos los discos, que decía, a ver qué es lo que más puedo usar, Ujú. sacaba esos discos y me llevaba. Y a su vez también, como te decía mi cuñado, él ya no hacía sociales, sino que Claro. ya hacía más boliches. Exactamente. Entonces, Heredaste. toda la música que le quedaba de sociales, que ya no lo usaba más, que era música, qué sé yo, no sé, catunga.
ponele, Claro. esa época. Bien, en algún momento hay que... Serpentina, Claro. ponele. Para la Ella- madrugada. Claro, que ella no lo usaba, Había que levantar. empezaba a heredar todo Claro. eso y bueno, ya a mí me servía. Pero bueno, o sea, como te decía, qué sé yo, tenía la cara de chico, yo me hubiese dado terror en esa época si hubiese sido no era tanto una fiesta 15, porque fiesta 15 conocé, pero nunca saben Claro. que era un chico, pero Claro, claro. evidentemente me seguían llamando, así que bueno, digo, me va bien, no ese tan... Pero en esa época ni lo pensaba, si yo voy y viste, qué sé yo, lo veía todo gente grande y ellos Claro. me habían visto a mí muy chiquito, pero bueno, Claro. yo qué sé. ¿Y cómo fue el salto al boliche? O a los boliches. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo fue el salto de los boliches? No me acuerdo cuál fue el primero. No me acuerdo cuál fue el primer boliche. Acá tenemos un oyente que nos pregunta si vos te recordás y por ahí a lo mejor hay gente que se identifica Sí. con los matines de Fancy, Sí, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Qué Sí. significó para esa generación, no? Y el matiné de Fancy fue uno de los primeros matinés que se hizo en Villa María. Ujú. Se hacía los domingos a la tarde. Domingo a la tarde, me parece que eran de 6 de la tarde hasta las 12, 11, una cosa así. Empezaron a aparecer los tarjeteros, digamos. Todo, Pero era todo fue una- antes los A tarjeteros, ver. fue antes. Primero, lo de Fancy, imagínate que antes de Fancy Sí, sí, estuvo sí. Flop, Sí. hubieron un montón de cosas. Bueno, ahora me acordé. Ahí va. Fue en Cabranca Ahí el va, primer boliche. ahí va. En Cabranca, Y ahí en ya- una, en y un ahí Más o evento menos, que ¿qué hacía. fecha es? Ahí ¿Qué estaba fecha es Máximo eso? o estaba- No, en esa época en Cabranca estaba Diego Orlando, me Ahí parece. va. Me parece que estaba Diego Orlando. Claro. Sí. Que ya es más generacional. y Sí, más sí, de- sí. Más o menos la en qué barra año más están cercana. hablando de eso. Oh, prehistoria. El siglo, Noventa. el No siglo tan pasado, pero debe prehistoria. ser 1990. Claro, por sí, ahí. 1990, sí, 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 no le por estamos ahí. agarrando mucho. Sí. Pero- Aparte yo te sigo repitiendo, seguía siendo muy chico, muy Claro. chico, porque de hecho cuando yo puse Y en el música 90 era Metrópoli, 16 años o claro, 15 años. era muy chico y como ponía música en Metrópoli también era súper chico, era súper chico, no era alguien de edad muy chico. Y en Cabranca yo me acuerdo que habían hecho, no me acuerdo si un evento de algo, que es como que querían llevar gente mucho, nueva. claro. O sea, querían meter gente más chica, gente que no conoce, Sí. y ahí fui a poner música, que me acuerdo que me había llevado Gabriel Hernández, me parece. Ahí va. Ujú. Claro, porque él estaba con mucho Sí, en la movida. me parece que me había digamos. llevado Gabriel Hernández, si mal no recuerdo. Y después de ahí sí, a ver, más allá de los lugares de Villa María, estuve en un montón de lados afuera, en Hernando, En Alejandro, en Alejandro con Sí, la sí, Carlota, la Carlota. en Belleville, bueno, no me acuerdo qué otros lados, bueno, Morrison, Sí, claro. bueno, en un montón de lados. Y después ya cuando vine a Villa María, sí, ya me quedé en Villa María y fueron todo boliche sucesivo en Villa María. Te hago una consulta. Esa, por una trayectoria larga que vos tuviste Sí. y hacer ese pasaje de los Pronta cumpleaños. y larga. Sí. O sea, pronta en edad Sí, y larga. precoz y, Sí, y precoz y prolongada. ¿Fue modificándose la operación de poner música, de decir bandejas? Sí. Y bueno, ¿y qué hacías vos para adaptarte o aprender o entrenarte en la destreza? ¿Trabajando? ¿Hacías Y alguna lo- capacitación? No, lo ¿Mirabas va a agarrando otros? lo va agarrando es saber, Una o sea, a cosa ver, va de la es, mano. es muy parecido, o sea, el concepto de CDs, que ahora ya Sí. está el MP3, no existe más el Claro, CD. Yo hasta el CD llegué, MP3, ya me retiré antes. Bien. Pero el proceso del CD y el disco es muy parecido. Lo único que cambia es la forma, digamos, de una bandeja, pero digamos, cómo se maneja la velocidad y todo eso es muy similar. Entonces no es muy difícil. Yo arranqué con discos, después pasamos de disco, ya pasamos Disco al CD. estamos hablando de de vinilo. vinilo. De vinilo. De vinilo. De Claro, vinilo. vinilo. Sí, sí, sí. Y después Sí. ya pasamos el CD. Y todo lo que tenemos en disco lo grabamos a CD. En principio se podía. teníamos que hacer una mezcla de los dos porque no había, en principio no se podían grabar CD. No había Claro. salido la grabadora de CD, Claro. imagínate. Sí. Así que tenemos que llevar, por un lado, la compactera y por otro lado, las bandejas. Entonces y después ya cuando salió que se pudieron grabar los CDs, ahí ya sí, grabamos, pasamos todos los discos a CD y ahí ya era todo con CD. Y después pasó la otra generación que dijeron, bueno, pasamos todo de CD MP3. a MP3 Ujú. y el resto pues ya es todo música digital, ya no Sí, sí. lo nuevo. Y ya ahora es nada. De- ya de la todas música formas- está en la compu, digamos. Claro, de todas formas siguen saliendo disco y vinilo. Sí. Ujú.
hay muchas Sí. bandas que sacan disco de vinilo todavía. Ujú. O sea, como una cosa, digamos, premium. Sí, Digamos, vos Sí, querés porque- comprar, tenés lo digital o tenés mi disco. tal cual. Para los, hago una preguntita más. Sí. Para los eventos decías que conseguías algún dinero, ibas a Sí. feria musical y comprabas discos. Cuando pasás a los boliches, ¿cómo era la provisión de los discos para pasar? Depende. Algunos boliches compraban ellos Sí. y te decían, bueno, nosotros le compramos a alguien, yo me acuerdo que compraba mucho a un chico de Rosario. Ujú. Y me decía, bueno, los lunes viene, no me acuerdo el nombre, Gabriel, de Rosario. Nos juntábamos en el boliche, tengo todo esto nuevo. Yo escuchaba lo que me servía, iba al boliche y decía, esto me sirvió, listo, ellos le compraban. Pero a su vez yo también compraba, porque por ahí yo tenía algún otro evento en algún otro lado, o qué sé yo. Hubo un momento que ponía jueves, viernes, sábado, y a veces domingo en el matiné, ahí, algunas Claro, veces. claro. Entonces yo ahí sí tenía que tener mi música propia. Y por ahí también algunas otras cosas las compartía con mi cuñado. Él compraba y por ahí, como no nos daba el mismo día, él por ahí ponía, qué sé yo, los sábados y yo lo usaba los viernes. Entonces por ahí había cosas que le compraba media. Suponía que las discográficas le proveían. No, 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 no. Eso nada. era para la más difusión. A la radio sí, Sí, para por eso difusión, pensé para que la también radio pasaría sí. lo mismo Bueno, con muchas cosas, llegaban muchas cosas de difusión y cuando llegó la época de poder grabar, bueno, en la radio sacamos las cosas de difusión, las pasamos, las grabábamos en CD, Y se compartían. que no se podría haber hecho. No. Pero Violando bueno, todo todavía derecho. Prescribió, otra causa que Claro, bueno, prescribió. ya prescribió, Exactamente, ya. después de Yo esos años tenía prescribió. miedo que llegáramos a esto, pero bueno, pero bueno, en algún momento había que confesarlo. Acá hay mensajes, A hay ver. mensajes que van llegando acá al mensajero, que de hecho vamos a repetir los contactos al 353-510-3210 y el Dieguito... Qué grande, qué Dieguito grande, Rivadera, negro, qué grande, gran un heladero. grosso de las bandejas con un gusto musical exquisito. Así que Gracias, te van Negrito, saludando gracias. acá. Buen También recuerdo tuyo. parte del equipo del grupo Radial Centro, porque el Exactamente. Negrito acá es un clásico. Un Exactamente. clásico, aprovecho y le damos Bueno, un beso. el negro también estaba, cuando yo lo que les contaba a ellos, cuando estaba al centro en la calle Buenos Aires, al El lado histórico de la al lado del Club Sarmiento. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, que fue sí, el, sí, sí. digamos el primer lugar de la radio, que eso lo conversamos en algunos temas, porque después también se trasladó a una cuadra por la calle Buenos Aires, Claro. digamos ahí también Al estuvo lado del elevado, estacionamiento. digamos, en los Siempre dos- el primer piso. En los dos en el siempre primer piso. ¿no? Pero en el otro daba bien a la plaza. Me acuerdo que tenía Sí, la sí. ventana que daba bien a la plaza. Sí, sí, sí. Y bueno, ya cuando estuvo en el segundo lugar ya era como un poco más adelantado, digamos, de tecnología. Al principio era... Ujú, ujú. Ahí me parece que va a pasar. Tachi D, qué gusto escucharte. Qué un grande. grosso de las bandejas y un exquisito de gusto musical. Qué grande el negrito, qué grande. Qué lindo. grande, Ya, qué ya, grande. justamente estaba hablando de vos ahí con el operador. De las épocas que hemos pasado juntos ahí. La he pasado bien. Te das cuenta que arrancamos esto, cuando arrancamos el primero de los bloques, dijimos, bueno, hoy vamos a hablar de la escucha musical y siempre la música está asociada a diferentes momentos. Es decir, vos asocias un tema Sí. y te recuerda algo porque conociste a alguien, porque lo ponías Olvídate, siempre, porque, olvídate. digamos, era el tema que enganchabas con otro, ¿no? Es decir, Tal era- cual. En esa cuestión que era más artesanal, ¿no? Y Digamos, más- era mezcla, Más cuando te empezás a poner grande. tal cual. Que se te empieza a agarrar en nostalgia y escucho un tema y decís, pero a ver, en todo. A ver, yo escucho un tema y me acuerdo de la Navidad con mi familia. Exacto. O sea, Te así trae te- momentos. Totalmente, totalmente. Vos escuchás un trae tema y decís, yo me acuerdo de esto, la calle cerrada y las Navidades comiendo con la familia. Escuché esto y decía, me acuerdo que en este momento esto pasa. Pero, no sé. Yo me puse a pensar en esto, Tachi, a ver si... Vos decís de las Navidades, pero digo, te ha tocado laburar varias Navidades. Todas, Y varios años nuevos, todas. ¿no? Es decir, porque yo voy a esto, ¿no? Digo, cuando pensaba, cuando, digamos, surgió la posibilidad de invitarte, yo pensaba lo siguiente, ¿no? Digo, este era un pibe, porque nosotros íbamos, o sea, nosotros después íbamos al boliche, lo veíamos a él, lo íbamos a saludar a la cabina, lo que sea. Había un privilegio en la Este- entrada gratis, algo así. Había entregas de Bueno, bebida también. Invocando a- algo había. Claro. Había un pedido ahí de consumiciones de Claro, algunos. consumiciones, qué sé yo. Había que hidratarse. O sea, Exactamente, Lo importante ahí es exactamente. hidratarse. Pero yo pensaba esto, ¿no? Es decir, bueno, vos estás laburando, o sea, vos estás en una fecha festiva, ¿no? Sos pibe, porque sos muy pibe, digamos,
y estás ahí, tenés que levantar el ánimo y vos saliste de nada, o sea, brindaste y te fuiste. Tal cual. Digamos, Tal cual. y eso era durante varios años, ¿no? Es decir, eso es algo que, digo, por ahí te lo quería preguntar Sí, de alguna y manera. sí, fueron todos los años que puse música fueron brindar e irme. Y hay años que por ahí no era en Villa María y me tuve que ir antes. Me iba, Claro. qué sé yo, a las 11 de la noche y me tenía que ir y no le pasaba a la familia. No llegaba a volver. Esas son las cosas que por ahí también llegó un momento que dije basta. O sea, Claro. fueron gotas, viste, que van rebalsando Sí, sí, tal hasta cual. que un momento decís, bueno, ya está, lo mío, ya cumplí, ya me saqué las ganas, la pasé bien y ahora ya está, ya. De hecho, ya ahora no. Es más nostalgia que otra cosa. Exactamente, y me cuesta hasta salir, o sea, se juntan a comer, che, vamos a hacer algo o no, yo ya no. O sea, ya es como que me canso la noche. Mirá vos. Me paso de vuelta. Mirá vos. Porque eso, digamos, creo que... Acá dicen que... A ver, Yo para que no vayamos ya después, Claro. acordate lo que ibas a decir, acordate lo que iba a decir, porque acá me mandan mensajes de A otra, o sea, me están mandando mensajes, ¿Pero me qué dice, manera? Tachi siempre bebió poco, me dice. Sí, es Ja, verdad. ja, ja. no, es cierto. ¿Sí? Porque ¿Es cierto? claro, porque tenía que poner música, o sea, tenía que laburar. Claro, o sea. dice, y era un buen catador de cerveza. Es verdad, también. ¿No es el negro? Es el negro. Ahí no sé. Bueno, Bueno, eh, lo Sí. que Lo tiene que ser pone, que lo pone lo- en pasado. ¿Por qué lo pone pasado? claro. Ahora ya no claro. tomamos Ya no. Y cerveza. ahora Ya no menos. tomamos. Ahora Perdiste menos. la distinción ahora de menos. las cervezas. No, Ahora es que el menos. gas nos cae mal. Pero gran ladero el negro. Claro. O sea, no es que era yo solo. Claro. Porque yo ponía música y tenía que tener un ladero, che, anda a buscarte Claro. una cervecita. ¿Y quién estaba? El negro. El Claro. negro. El negro, que eran, obviamente, una y una. Claro. No era que, viste, Y era el negro en ese momento estaba con las luces. con las luces. Ahí va. Con las luces estaba el negro. Sí, hemos Ahí va. pasado, hemos estado años, yo no me acuerdo ahora, ya la verdad es que no soy bueno para las fechas, pero sí hemos estado años laburando junto con el negro. Para Le hemos pasado muy bien. ayudar al recuerdo, Sí. recién se mencionó Fancy. ¿Es posible decir la ubicación de Fancy? Sí. ¿Dónde estaba? Sí. En ¿Dónde plena está peatonal. el- Calle San creo- Martín. ¿Dónde está la Sí. sala de juegos? Exacto. Donde hay una Bien. sala de ¿Dónde juego. está la sala de juegos? Cabranca, en la En costanera. la costanera, donde está arriba del Del centro Central argentino. Gym. Flop, también se mencionó. Flop estaba en el centro No. de calle Buenos Aires. Claro, donde está la molería. Y Metrópoli. Y Metrópoli, bueno, Santa el Fe. edificio Metrópoli, ahora. y, Santa a mí, Fe. o sea, que no lo nombraste, pero me gustó Coyote. mucho. Bueno, Coyote me gustó, pero a mí el boliche que más me gustó para mí es Love. Bien. Love a mí me encantó. ¿Dónde estaba Love? Love está donde está el Salón 7 Tintas, que yo no sé si Ah, si- Calle Perfecto. Catamarca. ¿Calle Catamarca Sí, es? en la Catamarca. Calle Catamarca, ¿Y por qué? casi al bulevar. Sí. ¿Y por qué te Sí. gustó ese? Porque fue en el Era más único lugar íntimo que, a ver, por el tamaño y por todo, Claro. podemos hacer una música diferente. Ahí va. Salimos de lo comercial, digamos, de que se podía hacer un boliche, y ahí hicimos algo diferente, y a la gente le gustó, y pegó. Entonces fue lindo. Fueron unos años muy lindos. Un año de gloria. digamos. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. De hecho, a Love, en un momento trajimos muchos DJs, porque ya era un poco más electrónica que otra cosa. Claro. Pero llegamos a traer a Hernán Cataño, que, o sea, ahora Claro, Claro. que en ese ilógica, momento, claro. hoy es imposible Imposible. traer, No, traer es a Hernán imposible. Cataño. Hoy es imposible. 2 veces lo trajimos. Y trajimos un montón de DJ que en esa época eran tope. Claro. Y en Córdoba, me acuerdo en esa época, había creo que 1 o 2 lugares nada más que podían llevar ese tipo de DJ. O sea que éramos Claro. como una parada y ellos Sí. querían venir porque era muy lindo, se ponía muy lindo, muy, muy lindo. Te digo, fue uno de los lugares más lindos y por ahí la gente no se acuerda tanto. Y porque probablemente, digo, me parece que por ahí no recordamos más lo masivo, lo popular. Tal cual. Digamos, porque hablábamos, por ejemplo, de esta migración, ¿no? Es decir, cuando vos empezaste a poner en Cabranca, ¿no? Claro. Y Cabranca ya estaba como en su declive, ¿no? Es decir, exactamente. después emergieron, digamos, Fancy, Flop, y después surge Metrópoli, que por ahí la propuesta de Metrópoli era como aunar todo, ¿no? Porque había Y 4 sí, pistas, sí, digamos, sí, era... aparte Y que- venía mucha gente de la zona. No, claro, porque ya era Claro. un boliche que Sí, no, apuntaba- aparte que era o sea, una cantidad de gente tremenda, entonces vos así, o sea, tenés que tener música para todos los gustos. O sea, no sé, yo la verdad que no me acuerdo, pero ponerle 2.000 personas, porque encima no tenía patio, eran 2.000 personas, Claro. 1.000, no sé, lo que sea, metidas todas en un solo lugar.
Entonces voy a decir, bueno, tengo que meter música para dejar conforme a 2.000 personas y que, bueno, obviamente, seguramente se habrá ido gente que no habrá quedado conforme, pero bueno, decir que por lo menos que la pasen bien. Entonces a ella, bueno, era muy comercial la cosa. Acá nos están pasando datos. 5.000 personas era Metrópoli la capacidad. Sí, pero era máxima, ¿no? O sea, él está hablando de una máxima. pista. Claro. Y el Ángel era un buen boliche también. Sí, dice también la gente. puso música en el Ángel cuando inauguró. Claro, acá el Dieguito nos está Sí. mandando data. Sí, sí. Mira. Cuando inauguró también puse Sí. música en el Ángel. Vamos a tener que entrevistar también a Y eso Negrito. fue en el Ángel, ahí sí yo A esta recuerdo. altura. Ahí hay una cuestión más generacional. A mía. ver, sí, porque el hay- Ángel era 2001, más o El menos. Ángel fue- 2000, 2001. Bueno, fue justo después de lo que yo te digo de Love. Claro. Después de Love fue el Ángel. Que Mira. fue antes del 2001. ¿no? Porque yo en el 2001... sí, Entonces ya debe sido estaba 2000. el Ángel, sí. 2000. O Sí, 99 debe haber sido. 99, Debe haber sido 99. Puede Sí, ser. Sí. puede Sí. ser. Pero Porque yo ahí me parece haber ido yo a la yo en el inauguración del 2001 Ángel. ya estaba en Coyote. O sea, yo, como te digo, soy muy malo para la fecha, pero tengo más o menos una noción por las cosas que pasaron en el país, ¿viste? Que fueron muy grosas. Claro. Sí, Sí, yo claro. bueno, estaba en ese momento. Bueno, yo me Cuando acuerdo fue Corralito. un día del amigo en el Ángel fue la muerte de Rodrigo. Ah, O Bueno, sea, yo ahí ya estaba en Coyote. ahí vos ya estaba en Claro, Coyote. ya estaba en Coyote. Claro, ya estaba en Coyote. Y sí, el Ángel seguía abierto. Claro. No, pero yo cuando estaba fue en la inauguración. Sí. Fue la inauguración del Ángel, que éramos 3, me parece. Estaba yo, Fercómeto, ahí va. y el otro no me acuerdo quién era, che. Éramos 3. Bueno, yo, por ejemplo, por una vez de Fercometo, ahora caigo, yo me había olvidado. O sea, Bueno. perdí ese registro. Fercómeto también totalmente retirado. Porque antes hablábamos, no sé, digamos, antes con Franco allá atrás, hablábamos de otro DJ, digamos, de, no sé, pero, por ejemplo, Fer me había olvidado. Y Fer sí es contemporáneo mío, Claro. de mi época. Sí, 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 sí. sí. Sí, Fer también, totalmente retirado de la música. Sí. Bueno, Capacidad de la pista Principal. de abajo, Sí. la principal, acá nos tiran el dato, la capacidad es 2.500 personas. Claro. Metrópoli. Metrópoli. Sí. o sea, Sí, sí. 5.000 era el total, Claro. contando todas las pistas. Sí. Y te acuerdas que había una terraza al principio, porque en la terraza... Sí, esa- había bueno, estaban los lentos, Sí. la parte de lento, Sí, ahí había iba yo. sillones, pero bueno, había gente, sillones parados, o sea, cuando estaba muy lleno había de todo. Y además tenía Después lo estaba la- último de luces, Sí, sonido, sí, todo lo sí, que significaba sí. tener ¿Y un quién en su boliche. momento- digamos, ¿Vos te no le acordás podía quiénes envidiar quiénes nada. más laburaban ahí en Metrópoli? Porque o sea, en cada pista tenía su DJ. ¿O no? Estaba, no, o sea, en la pista principal estaba, yo ponía música, el Sí. negro manejaba las luces, y después en la pista de lento había uno solo que era el Fede Roche. Bien. El Fede Roche estaba en la pista de Claro. lento. También del grupo Radial Centro, también en algún Exactamente, momento. Exactamente. Claro, Es que- estamos es que como el haciendo... ambiente- es que el haciendo como una ambiente, especie digamos, de- es un poco lo que charlamos, digamos, esta cuestión, este emparentamiento, si quieren, Sí. con el surgimiento de las FM, todo lo que, digamos, Mira, lo que mira posibilitó lo que era las Metrópolis. FM, todo lo que, Sí. todo lo Sí. que posibilitó, Bolichón. digamos, sí, ahí me acuerdo de las luces de neón ahí afuera. Sí, totalmente. El Bueno, logo de ahí la está la luces de neón. terraza. Claro, la terraza. Ahí sí, está la tal terraza, por cual. ahí se sabían colar la gente. Por la terraza, se subía por la terraza. Hasta que uno tocó el cable neón. y ahí está, y ahí Lo está. tiró la plazoleta, el cable neón y ahí no se subieron más. Pero sí, tenía la terraza y después tenía como un segundo piso. Tal cual. Y Sí. ahí entraba mucha gente. Yo me acuerdo, bueno, el negro se acuerda, creo que fue un 21 de septiembre, Para la primavera. para la digamos. primavera, que había algo del Rivadavia. No entraba, No. pero fue levosa la cantidad de gente Claro. que había. Porque ahí seguramente iban después de la farándula o algo por el estilo, Algo o era, del pero after de fue la farándula. alevosa, yo me acuerdo que había un desfile de moda, qué sé yo. Sí. y después agarró- Edgar hacía desfiles también ahí, creo. Edgar Ha contado Maggi. Edgar Maggi, ¿Sapo? Sí. Sapo. Claro, locutor acá- animador que nos precede todos los Claro. viernes, Popular Sapo. organizado ahí en ese Sí, lugar. Ha contado, sí. lo he escuchado por ahí, Sí, sí, sí. contar su... Ahí están organización pasando de- las fotos, las de- imágenes, digamos. De lo que era... Mira, Yo creo que en Metrópoli. ese momento. Metrópoli había- en ese momento. En Córdoba, que yo creo que no está más, había una agencia de modelo que se llamaba Mannequins. Ujú. Y creo que ellos habían venido, habían traído un modelo de Córdoba. Eso no, habían habido un evento. Y yo no me acuerdo si había algo más, si había una banda, algo, pero
fue alevosa la cantidad de gente que había. Alevosa. Era, viste, como no se Claro. puede estar en ningún lado. Bueno, Ningún lado. porque eso también que vos nombraste era algo que era común, digamos, en esa época. Yo he ido a ver, no sé, los Ratones Paranoicos con Flop, por ejemplo. O sea, Sí. bandas en los boliches era algo también que... No te digo que era frecuente, pero bueno, no era extraordinario, digamos. No, en un escena. momento llegó a haber 2 bandas En Villa en María, Villa María en la misma noche. La misma noche, o sea, uno en Flop y el otro en Fancy. Sí. Cuando había una guerra de boliche, yo Sí. me acuerdo, no me acuerdo si, pero ponele, creo que había estado Fabián Cantilo en uno de los boliches. Flop, creo. Y en el otro, no me acuerdo quién había visto, pero era una cosa que ¿cómo puede haber Claro. 2 bandas? Para una ciudad. Claro, por una Madrid, ciudad. era- O sea, y 2. Sí. Sí, 2 pesos pesados, No, digamos, claro, de la 2 pesos música. pesados, Digamos en ya, ese momento, Fabiana sí. Cantilo en esa época era... Sí, Era sí. Fabiana No me acuerdo Cantilo. quién Tal era la cual. otra, pero me acuerdo que era... y bueno, y había uno que le iba a ir más mal que el otro y por ahí se clavaba, pero bueno, apostaban a eso. Tal cual. Apostaban a eso. Sí. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, Los Redondos, me viene a la cabeza... Tal cual, los redondos en Flop. Una o sea, locura. Vilma Palma también. Una locura que digamos. haya todo en Flop los redondos, una locura. Sí, una locura. Una locura. Tal O sea, de haber sido el único, bueno, salvando por ahí su trayectoria y carrera anterior Sí. de, digamos, Sí. de under, Sí. después cuando fueron los redondos, yo no sé si tocaron un boliche aparte de Flop. Después tocaban siempre En buen estadio, estadio, con lugares en el abiertos. anfiteatro. Claro. Sí. Claro, Y eso sí, está también. bueno que lo mencione, porque Sí. por ejemplo hay una generación que no sabe que tocó Los Redondos en Flop. Claro. Para mí No. es la del anfiteatro, Claro. por ejemplo. Claro, pero ellos habían Vos la que estado- recordás es esa. Es esa, Claro. es esa y la de Crónicas saliendo Pues por yo la recuerdo tele que con después- todas- dos veces en el anfiteatro. Dos veces en el Sí, anfiteatro. 2 veces en el anfiteatro, pero la dos veces. primera fue, me parece que... Sí, la cantan, Turbios. La que... la cantan con los caballos. Caballo ahí Sí. acampando en la costanera, tirando Sí. Me acuerdo, botella y... Un domingo feriado lunes me parece que era. Sí. Sí, esa. Pero bueno, mucha gente no se acuerda que estuvieron en Flop, una cosa, Claro. viste, rara, sí. Sí, por lo menos ahí sí Bueno, que fue novedoso. Bueno, mira, ahí están las fotos de Flop, mirá. Fito Páez había venido a digamos. presentar El Amor Después del Amor a Flop. Una cosa que va así. ¿Cómo está Franco, la verdad? O sea, Está a full, impecable. está escuchando, está como que le gusta el tema. Claro, lo que pasa Te es dije contemporáneo, que- de la te lo época. te lo dije. Bueno, acá un oyente que me gustaría que nos Ah. mande nos mande nombre para A poder ver. pronunciarlo. Dice, estuvo Fabi Cantilo en Flop, como Ahí decimos va. recién, y Las Pelotas en Flop. Ah, sí. bueno. La misma Sí. noche, esto que Sí, estamos tremendo. recordando. Tremendo. ¿Sí? Sí. O sea, Había un Sí, sí, circuito sí, de sí. bandas y de artistas que, bueno, pasaban por Villa María. Villa María Sí. era una plaza importante, Sí, lo sigue siendo. sí. Sí, lo Digo, sigue para siendo. eso- pero digo, Digo, para eso el también rock, marca de los sí. 90, Sí, ¿sí? tal cual. De lo que significó económicamente los 90 y la posibilidad de disponer de dinero para algunas personas, para algunos de estos tipos de eventos. Digamos. La Claro. inversión hecha en ese boliche que estamos viendo como es Metrópolis sí. no fue... No, No, olvídate. no. Claro. pesos. Una inversión monstruosa la que se hizo. O sea, que había un... Pero bueno, ya en la época de esa, ya las bandas como que ya habían desaparecido, venían menos. Venían Claro, menos. no para banda, pero sí el para el furor boliche. de banda fue Flop, Fancy, más Flop que Fancy. Flop Sí. fue una cosa que, Sí, que trajo. todo lo que se te ocurra viejo, Sí. digamos, Sí. de los 90, Jack Pericos, Sí, Fito sí. Páez, Y había- Fabiana y Cantilo. había acuerdo unos que yo pubs andaba que también atrás de- hacían números. andaba Sí. atrás de los Unos afiches. pubs que hacían números musicales, me acuerdo, Clapton Sí. trayendo, Sí, no sé sí. si a Papo Y después o estaba alguien Network más. en la esquina que O también era- Network, Compañeros, sí. acá me dicen que tenemos audios para A que ver, a ver. escuchar. A Hola ver. chicos, muy buenas tardes. Primero felicitarlos por este hermoso e impresionante programa y bueno, como siempre, muy buenos invitados y en este caso le quiero mandar un abrazo al amigo Tachi, otro tremendo DJ de acá de Villa María, pero con proyección provincial y nacional. No lo quiere decir, pero porque, Sí, porque es humilde. es muy perfil bajo el Tachi, pero claro. sí, la verdad que uno de los nenes mimados de las cabinas de DJ del centro del país. O sea, está en ese lote del top 10, de los mejores, de los más piolas y buenos pibes, buenos muchachos que con el pasar de los años no ha perdido esa humildad y esa profesionalidad que hace
a que sea siempre reconocido. Así que mándenle un abrazo enorme al Tachi y a todos aquellos otros DJs que la rompían en aquellos años gloriosos de las discotecas del centro del país y de la provincia de Córdoba. Así que abrazo y felicitaciones nuevamente, chicos, por este envío que crece viernes a viernes. Abrazo gigante. Muchas gracias, grande, Edgar. Todo Grande, tuyo, Sapo. todo Yo tuyo. sabía que este iba a traer repercusiones. Sí. Y Y sí, también son- tenemos más audio, Fran, me parece. Hay más audios Tsunami en de el audio. mensajero de WhatsApp al 3535103210. Te puedes comunicar acá con Tachi. Lo tenemos acá, Lo el tenemos acá. privilegio de tenerlo acá en la mesa de Bueno, trabajo, bueno. así que te podés comunicar con él. A ver. Bueno, Chequen No, al lo negro, va a por las dudas. chequear. Está Lo van a chequeado, chequear. sí, Para que lo van a chequean al chequear. negro. chequea por la por las duda del dudas. audio, no Lo vaya a están ser, son chequeando. 3 audios, digo, me parece. Sí. No vaya a Sí, ser. sí, hay que claro. chequearlos ante lo del negro. Sí. Espero que no tenga que ver sí, con la sí, cerveza sí. y La todo pelota eso. estuvo Nah, en pero- Fancy. A las pelotas. Ah, fueron las fans. Presentaron el primer disco con la primera formación que tuvo Superman Troglio, Da Funcio, y tocó en Fancy. Amor fue y el disco que presentó Fito Páez en Flop, pues no fue El amor es por la El amor es el amor, fue Tercer Mundo. Tercer mundo. Sí, Tercer sí, sí. mundo. El Bien. amor después el amor lo trajo a Edgardo, al club que está ahí en la vuelta del Trinitario. Esparta. Claro. Nunca me acuerdo el nombre. Esparta. El Que- Esparta. Esparta. La banda de soporte fue Ilia Culiaqui. Exactamente. bueno. Exactamente. Exactamente. Qué buenos recuerdos. Toda la movida de los Toda la 90, movida vino- de los, de los vino- 90. Nos vino al Gracias, pelo. Negrito. Nos vino al Dale, pelo que el venga el aporte negro. del negro. ¿ah? Del Aparte que negrito. está el negro acá para tirar. Claro, menos mal que tenemos el negro. Lo tenemos al negrito. Eh, Exactamente. pero fue una muy buena época para Villa María en tema espectáculos. Fue muy buena época porque no se veía muy común que en lugares, que son boliches donde uno podía acceder, encima con una entrada normal de boliche, Ujú. a ver espectáculos así. Sí, Sí, tal fue cual. muy buena época. Porque bueno, el esfuerzo era importante, digamos, para ese momento. Sí, Claro. sí, sí. No, estamos Sí. hablando, digamos, de traer a la misma noche. Es que, como te digo, 200 metros de lamentablemente a uno, bueno, una vez se iban parejo, pero yo calculo que a uno le iba mejor que el otro y uno iba a la larga, termina por ahí hasta perdiendo plata. Tal cual. Pero bueno, apostaban a eso. Y Sí. está bueno para el, digamos, para el Sí, público. para el está público, genial. Sí. Y ahora a la distancia, Sí. ¿no? ¿Cómo ven la movida en Villa María últimamente? Y yo estoy, Porque de yo estoy eso- retirado, pero... Bueno, pero a simple vista, digamos. Mira, qué sé yo, viste que todos dicen siempre lo viejo fue mejor, yo no creo que lo viejo No. haya sido Sí. mejor. No, Yo creo que era todo, diferente. claro, es diferente. Por ahí mi viejo me ha dicho, no, lo que escuchaba ahora, no sé, lo nuestro fue mejor y ellos escuchaban Parito Ortega, que sí, bueno, tampoco era mucho mejor que lo que escucho yo. Sí. O los de trap que escuchaban en aquella Claro, época. digamos, entonces voy a decir, tampoco era no, muy porque ahora, diferente. no, por ahí cambiaron los gustos musicales, pero yo no creo que en esa época musicalmente por ahí era mucho mejor. En una de esas ibas a algunos lugares específicos, sí podía escuchar mejor música, Ujú. pero en los lugares masivos yo calculo que sigue siendo igual, debe seguir siendo igual. O sea, vos tenés que poner música para que la gente la pase bien. Y ahí, dentro de todo, tratar de, bueno, poner la impronta de uno o decir, bueno, qué sé yo, que salga de la mejor forma, tratando de poner, entre comillas, la mejor música, pero se tiene que divertir todo. Si no se divierten, fallaste. Bueno, nos van llegando más mensajes Más mensajes. de la gente. Dice Tachi Bonancea, Negro Rivadera y Adrián Sonrisa Sosa, el mejor tridente de DJs que tuvo Villa María de todo su tiempo. Esto lo agregué yo. Ah, que lo de sonrisa. Sí, sí, sí. Así que, Bueno, Adrián, también, sí, sí, también con Adrián andaba bastante. Sí. Era- Gran amigo, Adrián. Gran amigo, Adrián. Sí, también. Adrián también fue... Porque Adrián era más grande que yo. Y él también, cuando entré a Villa María, fue uno de los que me dio una mano Una grande. mano. Sí. mano. Sí, eso hay que reconocerlo. Sí, porque ellos ya estaban, él y Gustavo, que es el hermano, ellos ya estaban, digamos, en el circuito de Villa María hacía mucho tiempo.
Y eso que no eran tanto más grandes. Bueno, por ahí Gustavo sí, pero Adrián... No, Adrián no era mucho más grande que yo. Era más grande, pero Son lo que 3 o pasa 4 que... años, ¿no? ¿Eh? 3 o 4 años. Sí, debe tener por ahí más grande que yo, Adrián. Pero bueno, estamos Pero hablando... para esa época, claro, 3 o 4 años mucho, era mucho. mayor de edad. Claro, Claro, cuando sos mucho. chico, 15. cuando sos Sí. chico, Claro. Sí. que Esa si es uno ahí la tiene diferencia. 17 y Sí, a se vos te parece notaba. que el de 21 ya es... No, se notaba. Claro. Es grande. Es un montón. Pero sí, él ya estaba en el circuito de Villa María y él me ayudó mucho a entrar, digamos, en el circuito. De hecho, él fue uno de los que me recomendó cuando empecé a poner música en Metrópolis. Yo, como te digo, era re chico y él dijo que vaya y ponga el música y él estaba poniendo en Flop los viernes. Y bueno, fue bien. ¿Era así el modo en el que se producían las incorporaciones a los boliches porque alguien te recomendaba? No, en este caso, los dueños del boliche eran los mismos. Ah, bien. Eran los mismos. En su momento, Flop era de Hugo Schiller, que era de Rosario, o de San Lorenzo, no me acuerdo, creo que de San Lorenzo, y Metrópolis era una gente que eran socios, 3 socios. Y en su momento estaban separados, Adrián ponía música en Flop, y en Metrópolis, no me acuerdo, está el Pablo Beltrán, me parece. Y después, digamos, como que fusionan los dos boliches, y ahí le preguntan a Adrián, porque Flop andaba muy bien los viernes, y Metrópolis no también los sábados. Entonces le dije, che, ¿cómo podemos hacer? ¿Querés venir? Porque Para repuntar un poco los sábados. claro, que tampoco, a ver, no sé si pasa por, viste, cosas que sean, no sé si era la música, no sé qué, pero bueno, uno al tratar de repuntar empieza a buscar, viste, a ver, vamos a cambiar algo. Sea la música, sea, no sé, vamos a regalar entrada o Sí, como sea. sí, una estrategia, digamos. Exacto. Y como él no quedaría, él estaba como los viernes, mira, me dice, yo no voy a ir, pero te digo que vaya él. Tenemos otro audio. Perdón que los corte, ¿Cómo andan? pero Estoy tenemos escuchando, otro. yo soy modelo 78, Darío, ahí el vecino del negro soy. Sí, conocí yo ese boliche, he ido a casi a todos. Menos Cabranca porque era muy chiquita. Y Frien, no pusieron música en Frien. No. Y iba de jet set, me iba de zapatos, porque en ese tiempo alquilaban hasta zapatos afuera. Yo tenía mi propio, pero una vez le alquilamos zapatos a un amigo que no tenía, no le dejaban entrar. Y después de ahí, como terminaba más temprano, me iba a música, a Frien. ¡Uah! Los nenitos que había allá adentro, y yo entraba ahí de chaleco y zapatos. Qué época, después nos íbamos casi caminando hasta las playas. Qué manera de beber, cuántas cenas. Saludos, abrazo. Bueno, ahí, ya, Bueno. ahí son varias anécdotas, ¿no? Sí. Pero bueno, también habló de otros boliches que estaban, digamos, Sí, en no, ese- no, que, no, te- no que iban, sé, no una, sé. una de las cosas que charlábamos, digamos, que se dio, digamos, con el fenómeno de las FM, es esta fragmentación, ¿no? Entonces también lo que vimos, de alguna manera, con esta charla con Tachi, es, bueno, cómo se iban creando también boliches y iban apuntando a un público específico, ¿no? Es decir, empezar a apuntar, digamos, en esta búsqueda, ¿no? De tratar de lograr alguna fidelidad con alguien que vaya al boliche, empezar por un estilo musical, por algunos cantantes en particular, por alguna onda en particular, por alguna música en particular, ¿no? Sí. A ver, surgieron también mucho los pubs. Que Sí. En su momento, el 90-2000 había muchos pubs que Sí. ahora desaparecieron. Un Sí. montón. Yo no veo. Ahora es más una onda resto, es otra cosa. Sí. En ese momento surgió un momento que habían salido muchos pubs y hasta le llegaban a sacar toda la gente de los boliches. O sea, ya en un momento casi que no iba la gente de los boliches y estaba Estaban lleno de los pubs y la pubs. gente iba a los pubs. Sí. Era gratis. Sí, sí, sí. Y ya eran más sectorizados. Ponerle la caleta. Vos ibas a la caleta y vos sabías que iba a escuchar rock. Ujú. Y por ahí joda muy al último. Pero ya tenés eso. Después tenés Quinoto, que vos también ya sabés cuál es el estilo. Ujú. Y cada pub tenés, después tenés, qué sé yo, otro pub donde ponen música, qué sé yo, de joda, pero cada pub tenía su estilo musical. Entonces ya la gente se empezó a sectorizar un poco más. Ya Sí. cuando está, digamos, los mega boliche, ahí ya era sí, sí, a sí. meter todo y hacer una Sí. ensalada. Y bueno, Sí, porque de hecho me acuerdo yo, digamos, en esa época, en el momento que surge Metrópoli, ¿no? O que es, digamos, el boliche grande que
que teníamos en la zona era la Abuela Valentina, digamos. Era el único era el más grande grande. al Eso que es en iba Laguna Ese- Larga. en Río Claro. Segundo. Claro, En Río Segundo. Eran los dos En más Río grandes. Segundo. Eran los dos más grandes. Eran los dos más grandes. Ahí iba mucha gente de Córdoba, digamos. Exactamente. Eran los dos más grandes. Y después tenían los de Carlos Paz, digamos, los históricos de Carlos Sí, Paz, pero en su- todos más chicos. Claro, pero en digamos. su momento cuando abrió Metrópoli, no había, no sé en nivel país, la verdad, no sé, pero en Córdoba no había algo así. No había algo tan grande, Claro. con tanta tecnología, que estamos hablando que Sí, eso una decía el pantalla que negrito ahora recién. la ve en Claro. cualquier lado, pero en ese momento tenía dos pantallas gigantes que bajaban y subían. Qué sé yo, Sí, para la gente, infraestructura ¿viste? era- Claro, era... Sí, la inversión que se hizo ahí era... Bueno. Sí, 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 sí.